Estimados estudiantes, buenas tardes. Hoy, en la asignatura de razonamiento verbal, vamos a desarrollar el tema, la tesis y los argumentos. Para poder desarrollarla, voy a utilizar un ejemplo sencillo, un ejemplo que está relacionado al fútbol, al deporte rey. Como ven ustedes, tenemos las imágenes de los dos grandes equipos de fútbol de nuestro país, como lo son Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los hinchas de ambos equipos afirman que estos clubes son los mejores del Perú. Por lo tanto, los hinchas de Alianza Lima dirán, el mejor del equipo del Perú es Alianza Lima. Y los de Universitario dirán, el mejor equipo del Perú es Universitario de Deportes. Pero supongamos que tengamos en estos momentos un hincha de cada equipo y le preguntaríamos, ¿por qué ustedes o por qué usted afirma que su equipo es el mejor? El de Alianza Lima dirá lo siguiente, porque es el primer tricampeón del fútbol peruano. Además, porque es el más popular del país y también porque aporta con destacados jugadores a la selección nacional. Los universitarios no se van a quedar atrás y van a decir lo siguiente, mi equipo es el mejor del Perú porque también es tricampeón del fútbol peruano. Además, porque es el equipo más copero, es decir, el equipo que más participaciones internacionales tiene. Y también porque tiene el más moderno estadio del Perú. Estos dos hinchas, al respondernos el por qué afirmaban que su equipo es el mejor del país, lo que han hecho ellos es darnos argumentos, nos han dado pruebas. ¿Para qué? Para reforzar, para reforzar su tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es el pensamiento que una persona tiene acerca de una temática, ¿correcto? No te olvides de eso. Antes de continuar, vamos a desarrollar o van a escribir en sus cuadernos las siguientes preguntas. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? ¿Qué es una tesis? ¿A qué se denomina argumentos? Las respuestas las vas a anotar en tu cuaderno para que cuando ingreses a la plataforma solamente las digites. Las digitarás en el área que se llama cuestionario. No te olvides de eso. Tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Crees que la identificación de la tesis y los argumentos en un texto nos ayudará a mejorar nuestra comprensión lectora? Debes anotar también esta pregunta y la respuesta en tu cuaderno para que cuando ingreses a la plataforma te dirijas al área de foro y ahí puedas dar a conocer tu respuesta. Vamos ahora sí con el proceso, es decir, con el desarrollo de la temática. Esta información lo tienes en tu módulo, así que no debes preocuparte por ello. Lo que voy a hacer a continuación es leer la información y voy a ir explicando algunos puntos de esta. Concepto. Uno de los tipos más frecuentes de pregunta de lectura crítica son aquellas referidas a los argumentos y tesis de la lectura. Un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones que se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o punto de vista. Esta posición o punto de vista puede ser llamada tesis y es importante distinguirla del argumento. Entonces, como estamos escuchando, la tesis no es otra cosa que el pensamiento, el pensamiento que nosotros manifestamos acerca de una temática. Es la postura que nosotros adoptamos frente a una temática. Te pongo otro ejemplo, también con el fútbol. Yo puedo decir también que el mejor equipo de Perú es el Cienciano del Cusco. Y voy a decir el por qué. En otras palabras, voy a dar los argumentos, voy a dar las razones o las pruebas para defender, para defender mi tesis. Y de esa manera convencerlos de que sí, pues, el Cienciano es el mejor. Primer argumento, campeón de la Copa Sudamericana
ganándole a un grande de Argentina como River Plate. Segundo argumento, campeón de la Recopa Sudamericana, ganándole al otro grande de Argentina, Boca Juniors. Y tercer argumento, es un equipo que cambió de mentalidad para no sentirse menos que los equipos grandes. Tercer argumento. Entonces, como ves tú, la tesis es lo que yo pienso acerca de una temática. Y para poder reforzar esa temática, recurro a los argumentos, razones u cualquier otro dato que me sirva para convencer a los lectores o al receptor de que lo que estoy diciendo es correcto. Continuemos. Veamos un ejemplo. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarte más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que en la universidad se obtiene más información, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer dinero en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. Continuemos. Ahora, como ves, se nos plantean las siguientes interrogantes o enunciados. El primero es el siguiente. Vamos a preguntar por la tesis. ¿Cómo vamos a encontrar la tesis? La vamos a encontrar de la siguiente manera. ¿De qué nos quiere convencer el autor? Aquí ya nos están dando una ayuda. Evidentemente de que a él no le es necesario ir a la universidad para tener éxito en la vida. Entonces podemos anunciar o enunciar la tesis de la siguiente manera. El autor cree no necesitar ir a la universidad para tener éxito en la vida. Enunciado número 2. Pregunta por el argumento central. El argumento consiste en las razones, evidencias y afirmaciones que sustentan la tesis. Entonces, el argumento del texto sería, regresaremos a la imagen anterior. Este es el texto. Este joven o esta persona ha dado varios argumentos, pero el principal, el central, el más importante de todos, es el siguiente. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Más adelante te voy a dar a conocer una pregunta que te va a ayudar a identificar ese argumento principal. Continuemos. Acá tenemos un esquema del texto argumentativo. Tú debes de saber de que el texto argumentativo tiene por finalidad el convencer a otras personas sobre lo que se está afirmando en él, ¿correcto? Entonces, la estructura de un texto expositivo, de un texto argumentativo, es la siguiente: la introducción, tesis, los argumentos y la conclusión. La tesis, como ves tú, es la postura, es el pensamiento que uno tiene sobre la temática que está tratando en el texto, la cual puede estar a favor o en contra. Los argumentos, como se menciona por acá, son las razones que sustentan, ejemplifican o prueban la tesis del texto. Tercer enunciado. Pautas básicas de resolución de preguntas. Para formular bien la tesis se debe tener en cuenta que esta es una opinión sobre un tema determinado. Debes hacerte estas preguntas básicas. ¿De qué o quién se habla o se opina en el texto? Esa pregunta es para identificar el tema. No te olvides. Segunda pregunta. ¿Qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre este tema? Esa pregunta es para encontrar la tesis. No te vayas a olvidar. Una vez determinada la tesis del autor del texto, se debe identificar el argumento central, es decir, el más importante, sobre el que ésta se sostiene. Las preguntas que pueden ayudarte a determinar el argumento central podrían ser formuladas de la siguiente manera. Y aquí están las preguntas que te mencioné que te van a ayudar a identificar el argumento central, el más importante de todos.
¿Por qué el autor del texto cree y le agregas la tesis que has identificado anteriormente? ¿Qué razón principal del autor para sostener que y le agregas la tesis que debes haber identificado en un primer momento? No te olvides. Ahora bien, vamos a desarrollar en este caso la verificación del aprendizaje a través, lógicamente, de pequeños textos. Espero, por favor, que estés atento, atenta y puedas seguir la lectura con la vista. El primer texto dice así: lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre, por malvado que éste haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia, por organizada que ésta haya estado. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. La mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades, el deseo desmedido de dinero fácil y abundante, eran rasgos que, más o menos soterrados, estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano que parece decir: la ley es para los tontos. Muy bien, vamos a desarrollar las preguntas que nos van a proponer. La primera ya está desarrollada. Es una especie de orientación, de guía para lo que tú vas a hacer más adelante. ¿Cuál es la tesis del autor? Voy a leer la alternativa. La primera dice así: la responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. La segunda: Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. La tercera: lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Y la última alternativa es: Montesinos y Fujimori son unos aprovechadores que nos vieron la cara. En la resolución nos indican que la clave es la letra C, puesto que refleja la verdadera postura del autor frente al tema tratado. Se propone acertadamente que la sociedad es responsable de lo que ocurre en el país. Lo voy a leer nuevamente. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Esa es la alternativa que se debe encerrar en esta pregunta número 1. Pero vayamos a la pregunta número 2, la cual dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa el argumento central del texto? Voy a leerlas detenidamente para que tú vayas captando la idea de cada una de estas. Letra A: los peruanos no creen en la existencia de una ley. Letra B: solo desde el gobierno se puede lograr una organización tan perseverantemente eficiente como la mafia montesinista. Letra C: la corrupción no tiene nada que ver con los individuos, y sí con la sociedad y la cultura. Letra D: Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano. ¿Cuál será el argumento central, el argumento más importante, el argumento que le sirve de apoyo a la tesis que se había mencionado anteriormente? Recuerda, la tesis era la siguiente: lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. ¿Cuál de todas estas vendría a ser la alternativa que se constituye en el argumento central? Entonces, la alternativa que nosotros debemos de considerar aquí es la letra C. La corrupción no tiene nada que ver con los individuos y sí con la sociedad y la cultura. Recuerda de que el texto nos está mencionando de que no solamente por uno, por dos, tres personas hubo un acto de corrupción, sino a varias personas. Y eso se dejó desarrollar debido a que las personas que son integrantes de nuestra sociedad, muchas, entre ellas artistas, etcétera, tienen esa cultura, esa formación de ser
corruptibles. Enunciado o pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría más el argumento del autor del texto? Debilitaría, es decir, que va en contra de el argumento principal. Voy a leer todas las alternativas. A. En todos los momentos de la historia del Perú han existido empresarios militares y artistas honestos. B. Si Montesinos no hubiera ordenado filmar sus videos, nunca nos habríamos enterado de toda la corrupción del régimen. C. La suma de empresarios, políticos y personas destacadas que participaron en la corrupción solo es un pequeño número de la población. Y letra D. Durante el gobierno anterior al de Fujimori, existía una corrupción menos espectacular, pero más generalizada en todos los ámbitos del país. ¿Cuál de estas cuatro debilitaría o serviría para contradecir al argumento central? La respuesta aquí vendría a ser la letra C. La suma de empresarios, políticos y personas destacadas que participaron en la corrupción solo es un pequeño número de la población. ¿Correcto? Veamos otro texto, un texto más corto, más pequeño. Dice así: siempre habrá algún inocente a quien culpar. Solo depende del momento y del lugar que amanece a aquel que tenga el poder, que amenace, perdón, a aquel que tenga el poder. Los grupos elitistas temen perderlo y que otros accedan a él. Antes fueron los cristianos en Roma, después los judíos en la Alemania nazi, luego los japoneses a finales del siglo XX y ahora los musulmanes. ¿Cuál será la tesis del autor? Recuerda de que tú te puedes formular una pregunta. Puede ser: ¿qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre este tema? En otras palabras, ¿cuál es la opinión que está dando el autor sobre esta temática que está abordando? Voy a leer las alternativas. Letra A. Cada vez que el grupo dominante siente amenazado su poder, culpa a un inocente. Letra B. El mal siempre existirá y los poderosos lucharán en contra infructuosamente. Letra C. Los pueblos, como el japonés, han sido acusados injustamente de encarnar el mal. Y letra D. El ser humano busca siempre un inocente a quien culpar. Podría ser la D, pero no es así, porque cuando dice el ser humano está generalizando a todos. Sin embargo, la letra A debería ser la correcta, porque el texto nos habla de grupos de poder, de grupos dominantes. ¿Correcto? Por lo tanto, la alternativa a considerar es la letra A. En la número 5, señala cuál es el argumento central del texto anterior. Y como recordarás, la pregunta para identificar el argumento central es la siguiente, o cualquiera de las dos, ¿no? ¿Por qué el autor del texto cree que? Y le agregamos la tesis. ¿Qué razón principal del autor para sostener que? Regresemos a el texto. Entonces, yo me pregunto lo siguiente: ¿qué razón fundamental tiene el autor para considerar que cada vez que el grupo dominante siente amenazado su poder, culpa a un inocente? Ahora vamos a ver las alternativas. A. El hombre siempre buscará en su entorno cuál es su temor más profundo. Letra B. El hombre es cobarde por naturaleza. Eso hace que culpe a otro de sus propias incapacidades. Letra C. Los grupos que concentran el poder temen su pérdida y a la posibilidad de que otros también tengan poder. Letra D. Los grupos de poder carecen de la fortaleza que da el consenso. Eso hace que teman la posibilidad de que otros grupos alcancen el poder. ¿Cuál sería la alternativa, que es el argumento que se constituye en el argumento central de la tesis? Entonces, el argumento central está en la letra C. Los grupos que concentran el poder temen su pérdida y a la posibilidad de que otros también tengan poder. La letra C refuerza lo que estaba acá en la pregunta anterior, en la letra A. Puedes darte un tiempo después para revisar tu módulo
y leer nuevamente este texto y seguramente me dará la razón. Vamos terminando esta temática con lo siguiente, con las actividades que tú debes de cumplir. En primer lugar, y como ya sabes, vas a resolver los ejercicios del módulo. Les vas a tomar foto, luego las vas a subir a la plataforma en el área de tareas. Luego, vas a desarrollar las preguntas que están en el video, en los saberes previos específicamente. Después ingresarás a la plataforma y vas a digitar tus respuestas en el área que se llama cuestionario. Por otro lado, vas a ingresar al área de foro y responderás la interrogante que está ahí y que es la misma pregunta que se encuentra en el conflicto cognitivo que has visto en el video. Y último punto, si tienes alguna duda, algún tipo de pregunta, puedes ingresar al chat de la temática donde te podré ayudar con mucho gusto. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Espero que la temática se haya entendido y los espero en la plataforma. Hasta pronto.